Por ejemplo, el texto que hizo que Lutero se rebele de alguna forma contra el sistema romano fue cuando Lutero descubrió que la Biblia decía que el justo por la fe viviría. Porque Lutero hasta ese momento, que no tenía conocimiento bíblico, porque los monjes no podían leer la Biblia, tenían que ser enviados por sus líderes recién a leer, no tenían acceso a la Biblia. Entonces, claro, él se condenaba porque por más bien que se portaba, todo lo que cumplía, es más, hay escritos biográficos de Lutero donde limpiaba el piso como el mejor, se vestía como el mejor, cumplía rajatabla todo, pero su padre espiritual, biográficamente se escribe de él que lo observaba, por ejemplo, cuando él oraba y demás, y se vivía condenando, vivía enojado y odiaba a Dios. Lutero odiaba a Dios. Era monje, pero odiaba a Dios. ¿Por qué? Porque él decía que Dios nos condenó a todos a vivir en el pecado, tiene desamor, o sea, no tiene amor por nada, y por más que nosotros nos esforcemos, nunca vamos a estar aptos para él. Y vivía con estas ideas hasta que descubre el texto, el justo por la fe vivirá. Y ahí entiende que no era por sus obras, era por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Entonces, fíjense qué importante es, por ejemplo, la doctrina de la justificación. Ahora, hay que entender un poco de historia, por eso es bueno estudiar historia. La línea pentecostal hoy en día, y yo la reconozco pentecostal, no es un ataque, pero en sí es la línea menos preparada. Cuando hablamos con los bautistas y otras denominaciones, ellos sí entienden y comprenden la justificación, la santificación como doctrinas. El pentecostal por ahí no es raro decir justificación. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Y en realidad es un pilar doctrinal de la iglesia, ¿sí? Porque la justificación lo que enseña, mediante un montón de pasajes que vamos a ver, es que somos justos, en primer lugar, por la fe en la obra de Cristo. Si yo no entiendo eso, voy a buscar ser justo por mis obras. Voy a creer que soy justo por mi buen comportamiento. Y ahí es donde entra la ideología del legalismo. Y comienzo a condenar a otros, me comienzo a comparar con otros. Y con eso también entra la condenación. Porque si yo no creo que soy justo por la fe, eso quiere decir que creo, ¿verdad?, en mi propia justicia. O que creo que Dios me va a ver por medio de mis propias obras. Y si mis obras son nefastas delante de Dios, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me explico? Por eso la Biblia también remarca la esperanza en el perdón. Ahora, es imposible entender el concepto de salvación doctrinalmente si no entendemos realmente el estado del hombre. Y en estos días donde el Evangelio está sufriendo de alguna forma la modificación, donde he llamado el hombre porque es un campeón, he llamado el hombre a prosperar, he llamado el hombre a ser sano, he llamado el hombre a ser feliz, pero a veces no se le habla de pecado, a veces no se le habla de infierno, a veces no se le habla de que en la iglesia a veces vamos a tener, y es obvio que vamos a tener tribulaciones y problemas. En este evangelio light, o en este evangelio de pare de sufrir que tenemos hoy en día, la doctrina de la salvación a veces no entra o no corresponde a los estándares mentales ideológicos que tenemos. Porque si yo no entiendo de dónde Dios me sacó, si yo no entiendo quién era yo antes de Cristo o dónde estaba yo antes de Cristo, no puedo valorar la justificación, la salvación, la santificación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo no tiren perlas a los chanchos? ¿Saben por qué lo dijo? Porque el chancho naturalmente no comprende el valor de las perlas. Ahora, Jesús no dijo eso refiriéndose a que los apóstoles iban tirando perlas a los chanchos literalmente. Estaba hablando de un contexto en donde la gente se justificaba delante de Dios comparándose con otros. El contexto en donde Jesús dice eso es el mismo contexto donde se dice que yo no puedo ver la paja en el ojo ajeno si no observo la viga que está en mi ojo. Entonces, en ese contexto donde existía la comparación y el decir, no, yo voy a ir al cielo porque fulanito es peor que yo. No, yo voy a ir al cielo porque yo soy mejor que aquel. Entonces, el tema de comparar, condenar, o por el contrario, lo que pasaba con los fariseos, exaltarme delante de Dios por lo que hago, es fruto de no haber entendido realmente la salvación. Y estoy hablando de una revelación personal. Nosotros creemos en la salvación de la iglesia de Cristo, que Cristo va a venir a buscar una sola iglesia, pero también creemos en la salvación personal de cada uno, del alma de cada uno. Y para eso tiene que haber una revelación, tiene que haber una convicción. ¿Cuál es el estado del hombre antes de llegar y de encontrarse con el Evangelio?
Romanos capítulo 3, verso 23. Si quiere quédese en Romanos, me va a seguir como puede. Yo tengo el material acá anotado por si lo necesita. Digo esto porque voy a ir bastante rápido. La idea es que usted entienda cuál es el estado del hombre. Yo voy a leer versículos para que usted no quede solamente con mi opinión o mis palabras, sino que tenga base bíblica. Por ahí no va a retener la base bíblica, no se va a acordar de todo, pero es muy necesario entender cuál es, vuelvo a repetir, el estado del hombre. ¿Por qué lo debemos entender como iglesia? Para entender a la sociedad, para entender por qué y cuándo y dónde se predica el Evangelio. ¿Qué significa la predicación del Evangelio? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa la justificación? Si no entendemos esto, la obra de Cristo, no la de Cristo en sí mismo, la obra de la iglesia se desvirtúa. Se puede llegar a desviar en el legalismo, en el criticismo, en el pare de sufrir y un montón de cosas más. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, diga todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en Romanos da categóricamente, ¿no?, la culpabilidad del hombre dividiéndola en 4 grupos. El primer grupo son los que humanamente, después de la separación de naciones y demás, dejan de reconocer a Jehová y comienzan a reconocer aspectos de la naturaleza como deidades. Empiezan a adorar animales, empiezan a adorar a la naturaleza, ¿sí?, y dejan a un lado la gloria de Dios. Dan gloria a la creación y no al Creador. Romanos capítulo 2 comienza el segundo grupo al que Pablo le habla, el grupo de los que se comparan, el grupo de aquellos que se justifican en sus propias obras, el grupo que cree que los dones de Dios o las cosas buenas que Dios nos da es porque somos buenos y nos portamos bien. Cuando Pablo dice en Romanos 2 que el arrepentimiento que Dios nos da es para todos, o sea, no hay acepción de personas. El tercer grupo al que apunta Pablo en Romanos, hablando de la culpabilidad del hombre, cuando todos pecaron, es el grupo de los judaizantes, de los cuales estuvimos viendo hoy. Es el grupo que se apoya en la idea de que circuncidados ya pertenecen al pueblo de Dios. Son pueblo escogido, no importa si pecan. Cuidado con esa idea está presente hasta el día de hoy. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Punto número 1, ¿cómo está el hombre delante de Dios? Destituido. Romanos capítulo 3. De hecho, Romanos capítulo 3 es el que asevera en el versículo 10 que no hay justo ni aun uno. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque el capítulo 3 habla del estado del hombre antes de conocer a Cristo. Por eso, acá está el problema también de sacar el contexto. Imagínense yo, ¿no?, enseñándole a la iglesia 10 años que no hay justo ni a uno, que el pecado es natural, que vamos todos a caer siempre, que somos injustos, que somos impíos. ¿Cómo esa iglesia va a fomentar un cambio de vida si el líder les está diciendo que no hay justo ni a uno y que todos pecamos y que el pecado es natural, etcétera, etcétera? Por eso habla hoy de un evangelio light que no llama a la santidad, sino a la comodidad. Y el evangelio propone un cambio de vida, una transformación de vida. ¿Me explico? Entonces, capítulo 3 de Romanos, cuando dice no hay justo ni uno, está hablando del estado del hombre fuera de Cristo, no en Cristo. Amén. Por eso la Biblia habla de justo. Es justo por la fidelidad, por ejemplo. Ahora, lo que tenemos que entender es que el pecado entró al mundo por un hombre. O sea que desde Adán hasta ahora, el ser humano hereda lo que se llama el pecado original, hereda la naturaleza caída. ¿Qué significa esto? Que ningún hombre nace dotado para contactarse con Dios, nace dotado con la inclinación de buscar a Dios sin una intervención del Espíritu Santo. No existe la capacidad del hombre de buscar a Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Amén. Eso tiene que quedar claro. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Por eso es importante cuando la iglesia vive, que mantenga una cierta moralidad, que mantenga un cierto ejemplo ante la sociedad. Amén. ¿Saben qué dice 2 Corintios capítulo 2 y 3? ¿Cómo arranca Pablo el mensaje antes de introducirse en el ministerio de la muerte y el ministerio de la vida, el ministerio del Espíritu? Dice: ustedes son cartas leídas. Cartas leídas.
O sea que el de afuera no lee la Biblia, pero te lee a vos. Es importante ser ejemplo. Había un líder de la iglesia, pero usted se acuerda mejor que yo, que decía, es necesario predicar el Evangelio. Y si es necesario, con palabras. Como diciendo, a veces predicamos con nuestros hechos, ¿verdad? Ese es el contacto, nuestro ejemplo, el Evangelio, es el contacto que puede tener la sociedad con este Dios desconocido, por así decirlo, ¿no? Eso tiene que quedar en claro. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Ya nace destituido de la gloria de Dios. Después está un tema que es de conciencia, ¿sí? Por eso nosotros creemos también que los niños son herederos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia pecaminosa. Hay una naturaleza caída, pero no hay una conciencia, no hay un reflejo, ¿sí? Y no hay una inclinación total hacia esa naturaleza caída. No sabemos a qué edad se despierta la conciencia pecaminosa, tampoco entremos tan profundo porque la Biblia no lo asevera, ¿sí? Lo que la Biblia dice, por ejemplo, es que el hombre es malo desde su juventud, no dice desde su niñez. Entonces, muy probablemente en la juventud del hombre se despierta esta alianza pecaminosa en donde ya el hombre es culpable delante de Dios. Pero el niño, por lo que nosotros entendemos, bíblicamente e históricamente, se encuentra en estado de inconsciencia, ¿sí? O en estado de inocencia, para que usted lo entienda un poco mejor. Isaías 53, versículo 6, un poco más profundo, por lo que estamos hablando. Tenemos que entender que la humanidad está perdida y desde la caída de Adán el hombre está destinado a estar lejos de Dios y viviendo contra la voluntad de Dios. Esto es muy importante. La naturaleza del hombre lo inclina a vivir contra la voluntad de Dios. Es decir, imponer su propia justicia y su propio estilo de vida. ¿Sí? Ahora es muy importante entender esto. La crianza de los hijos y la escuela estatal, en cuanto a la enseñanza y demás, las leyes de este mundo y demás, pueden ayudar a que ese hombre o esa mujer no se desvíen del todo, aunque hay desvíos obviamente. Pero nunca pueden solucionar el problema espiritual. A lo sumo pueden solucionar un problema moral. No sé si me expliqué. O sea, enséñele a su hijo lo que está bien y lo que está mal, envíalo a la escuela y demás, pero sepa algo, su hijo hasta que no se entrega a Cristo, no se arrepiente, no tiene una nueva naturaleza. Esto no es hereditario, nosotros no creemos en la evolución. No es hijo de un cristiano cristiano. Fuerte, ¿no? Isaías 53:6 dice, todos nosotros, diga todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Esta es la definición más grande de la Biblia de pecado. Cada cual se apartó por su propio camino. Más Dios, más Jehová, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Cada uno se apartó, cada uno propuso hacer su propio camino. Cada uno se manejó como quiso. ¿Saben qué significa pecado? Hacer lo que yo quiero en vez de lo que Dios quiere. Detrás de todo pecado, nombre el que quiera, siempre está el hacer mi propia voluntad. El hacer las cosas como yo quiero. Y eso corresponde a una naturaleza caída. Eso saben cómo se llama rebelión. Y en todo caso, cuando se tiene conocimiento, transgresión. ¿Amén? Ese es un fruto de, por ejemplo, no haber nacido de nuevo. Cuando yo vivo en constante rebelión contra la Biblia y contra las ideas y los ideales bíblicos de una vida santa, significa que yo no nací de nuevo, porque no corresponde a esa naturaleza. ¿Me explico? Esa es otra cosa que la iglesia tiene que entender. El cristianismo corresponde a una cuestión natural, es una cuestión de naturaleza. Si no naciste de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Y eso no es para Nicodemo solo. A veces le decimos, sí, Nicodemo. Es para todos. Es una cuestión de naturaleza. Sin una nueva naturaleza, no puedo vivir el Evangelio. Puedo singular vivirlo, puedo creer vivirlo, pero mis frutos me van a condenar. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que ya estaba predestinado proféticamente por Isaías que había un Salvador, alguien que iba a tomar el lugar nuestro en cuanto al pecado. Amén. Porque en la cruz no se manifiesta solamente el amor de Dios,
se manifiesta la justicia de Dios. Y eso es algo que se tiene que enseñar. En la Biblia existe la ira de Dios. Por más que queramos taparle, que existe la ira de Dios. Y cayó sobre Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, esa ira a mí no me toca. Dios me puede castigar como hijo, pero su ira nunca va a estar sobre mí, porque ya estuvo sobre Cristo. Ahora, si yo me aparto de Dios, esa ira está sobre mí. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. ¿No? Lo conocemos todos. Pero ¿qué dice el 17? ¿Por qué siempre leemos la parte linda? Mas el que rehúsa creer en él, la ira de Dios está sobre él. O sea, la ira de Dios es algo que existe en la Biblia. No lo podemos negar. Hacer lo que yo quiero es la definición perfecta de pecado. Ahora hay una diferencia, escuche bien, entre el pecado y los pecados en la Biblia. Hay una diferencia entre el pecado y los pecados. En la Biblia, el pecado, singular, es un estado. ¿Sí? Es el estado del hombre a espalda de Dios. Es como vivir en un lugar. Por más que te portes bien, perteneces ahí, permaneces ahí. Ese es el pecado. Donde no hay niveles de moralidad, donde no hay niveles de comportamiento. Estás en pecado. Estás en el estado de pecado. Estás fuera de la gracia. Y por otro lado de la Biblia están los pecados. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque si no, no vamos a entender nunca la gracia. El pecado es un estado donde el cristiano ya no vive, no está ahí. Ya fue sacado de eso. ¿Me explico? Después existen los pecados que son responsabilidad de cada uno, ¿no? Y obviamente la Biblia habla en contra de ellos, pero existe la posibilidad de que el cristiano siga pecando. No sé si me expliqué. Vamos de nuevo, me miro. Una cosa es el estado de pecado, a espalda de Dios, y otra cosa es los pecados. Por ejemplo, vamos a ir a la Biblia. Así que la Biblia en realidad explica mejor que yo las cosas, ¿no? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Para qué escribe Juan? ¿Para qué existe la Biblia? Para que no pequemos. Eso está claro. Ese es el plan A de Dios. O sea, la voluntad perfecta de Dios es que no pequemos, ¿no? Pero ¿qué dice Juan ahí mismo? Y si alguno hubiera pecado, existe la posibilidad. No es permiso, pero sí la posibilidad. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el estado de gracia también tiene que ver con un estado de misericordia y de perdón ante los pecados del Señor. ¿Existe la posibilidad de pecar dentro de la iglesia, dentro del cristianismo? Sí, la Biblia lo dice. ¿Existe la oportunidad o la posibilidad de que un cristiano permanezca en pecado constante, rebelión, sin estupor? No. Como verlo en la práctica, sí, pero la Biblia dice que no. Juan dice que no. Primera de Juan capítulo 3 del 5 al 7 dice: y saben que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. ¿Cómo? Ahora, primero dice que si hubiésemos pecado, tenemos abogado. Ahora dice que el que permanece en Cristo no peca. ¿Pecamos o no pecamos? Bueno, acá está la hermenéutica de interpretar a qué pecado se refiere Juan. Si se refiere al estado de pecado o a los pecados que son posibles. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y uno dirá: bueno, entonces yo peco, no lo conozco ni lo vi. El que hace justicia es justo como Cristo. El que practica el pecado. Ahora cambió. ¿De qué habla el versículo? De la práctica del pecado, del estado del pecado. ¿Qué dice el versículo? Que si alguien conoce a Cristo, es imposible que permanezca en estado de pecado. Es imposible que permanezca en un pecado sin sentir, por ejemplo, condenación, tristeza, amargura. ¿Me explico? Porque la simiente de Dios está en él. El Espíritu Santo está en él. Entonces no puede permanecer en el pecado. No puede estar de espaldas a Dios. De eso está hablando la Biblia. Amén. Eso es fundamental en
la gracia. ¿Por qué? Porque si no se entiende esto dentro de la gracia se convierte en libertinaje. Donde todos pecan, hacemos lo que queremos, total, la gracia de Dios sobreabunda. Bueno, sí, vale el contexto también, ¿no? Pequemos para que tengamos más gracia. No es así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, la práctica del pecado no corresponde a Dios. Corresponde a seguir estando esclavo del pecado. No hay libertad. Cuando la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, no lo dice solamente para que lo usemos en un culto y nos sintamos libres para aplaudir. No. Lo dice en el concepto de libertad espiritual, libertad del pecado. O sea que somos esclavos del pecado. Antes de estar en Cristo, somos esclavos del pecado. Ahora, piensa un segundo esto. La palabra practicar. Si yo practico tenis, por ejemplo, ¿significa que me gusta o que no me gusta? Si yo dedico 5 horas a la semana a practicar un deporte, ¿me gusta o no me gusta? De eso está hablando Juan. El que practica el pecado, le gusta, no es de Dios. Porque si conoció a Dios no le puede gustar. No se puede sentir cómodo en eso. Y ahí usted tiene toda autoridad, ¿no?, para hablarle al hermano y decir, hermano, algo está pasando, algo no pasó en tu corazón. Si vos me confesás que te encanta pecar y no le ves nada de malo, y la Biblia dice lo contrario, es porque algo no pasó en tu corazón. Porque vuelvo a repetir, esto es una cuestión de naturaleza. Romanos capítulo 6, versículo 14, y Romanos 6, 17 y 18, dice lo siguiente, escuchen. Porque el pecado, esto es una promesa para la iglesia, porque el pecado no se hará dueños de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se puede adueñar de ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Para qué sirve la gracia? ¿Para seguir pecando? La gracia es el regalo de Dios de que podamos elegir no pecar. Esa es la verdadera gracia de Dios. Resguardarse, santificarse. Esa es la gracia. La gracia no es el libertinaje. La gracia no asevera una esclavitud al pecado, una tendencia, no incrementa una tendencia al pecado. De ninguna manera, dijo Pablo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque ¿cómo otra vez viviremos en aquellas cosas a las que hemos muerto? Algo no pasó. Entonces, ante estas doctrinas, lo que hay que hacer es un replanteo de mi vida espiritual. Ahora, si esto no se enseña en la iglesia, yo puedo estar 15 años creyendo que soy cristiano. Practico el pecado, hago lo que quiero. Me enseñaron algo de la gracia, porque Dios me perdona siempre, algo así, y le doy rienda suelta. ¿Ven? Esa es la importancia de entender el estado del hombre. El estado de la gracia y el estado de la ley. Porque este es otro camino que se plantea, ¿no? Por medio de la ley yo conozco el pecado, no conozco la salvación. Por medio de Cristo yo conozco la salvación. O sea que no es por vivir bajo la ley que me voy a salvar, ni es por cumplir la ley que me voy a salvar. Esto fue algo que le cayó muy mal al pueblo de Israel. Es por medio de Cristo que yo me salvo. Cristo es el Salvador, no la ley. La ley en todo caso lo que hizo fue aseverar el pecado. La ley me mostró que yo era un pecador. La ley es como un espejo. Pero créame, hermano, que si usted se levanta a la mañana, se mira al espejo y está todo despeinado, por más que rompa el espejo, salga a la calle, usted va a seguir despeinado. Porque la ley le muestra lo que usted es y cómo está. Pero no lo arregla en nada. ¿Amén? ¿Le gustó ese ejemplo, no? Algunos salen despeinados. Bueno. Versos 17 y 18 de Romanos capítulo 6 dice, aunque eran esclavos del pecado, ¿en qué tiempo está? Aunque eran. Pasado. Tiempo pasado. Aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia. Aunque ustedes en otro tiempo eran esclavos del pecado, ahora han obedecido, no por obligación, no por imposición, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual han sido entregados. La pregunta es, ¿qué forma de doctrina tengo yo en mi iglesia? ¿Qué forma de doctrina tengo yo en mi vida personal? O peor aún, ¿tengo doctrina en mi vida personal? ¿Sé lo que es ser santo? ¿Sé lo que es ser justo delante de Dios?
sé lo que es el estado de pecado, sé lo que es el estado de la gracia, comprendí las verdades de Dios, vivo las verdades de Dios. Para pensar, ¿no? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Hace una pregunta a Pablo, dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren. Porque si yo me quedo con la idea de que no hay justo ni un uno, escuchó bien, ¿no? No hay justo ni un uno, Romanos 3:10. Cuando voy a 1 Corintios 6:9 y dice que los injustos no heredan el reino, tengo que caer en la idea de que el reino de Dios está vacío. ¿Me entendió, no? No hay justos. ¿Qué significa eso? Que todos somos injustos. Y los injustos no entran al reino. O sea que hace 2000 años existe la iglesia y no se salvó nadie. ¿Será así? ¿Ven la importancia del equilibrio bíblico? ¿Ven la importancia de estudiar la Biblia? ¿Qué hago con el ladrón de la cruz? ¿Le mintió Cristo cuando le dijo: de cierto te digo, estarás en el paraíso? Lo mandó a otro lado. Porque si el ladrón encima no era justo para nada, el ladrón, no. ¿Dónde lo mandó? ¿Le mintió? Bueno, fácil. Romanos 3:10, ¿a quién está dirigido? A aquellos que no están en Cristo. Obviamente la injusticia está presente. Pero en Cristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo, en vez de Dios en vez de mirarnos a nosotros directamente, nos mira a nosotros, pero por medio de Cristo, de la obra de Cristo. Entonces ya justos por la fe viviremos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo practicar la justicia siendo cristiano. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo del pecado. El pecado a mí no me manda. Por ende puedo tomar decisiones. Esa es la verdadera libertad cristiana. La libertad cristiana no dice algo así como: vengan a la iglesia, van a seguir errando, van a seguir fallando, pero no pasa nada, estamos en comunión en la gracia. Eso no dice la libertad cristiana. La libertad cristiana dice: ahora no son más esclavos del pecado, pueden hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una nueva naturaleza que corresponde a la verdad de Dios y corresponde al Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Cuando practico el pecado me hago cómplice. Esto es algo que también tenemos que entender. Yo hago una pregunta: ¿Jesús en el infierno castiga a los pecados o a las personas? Me dice algo y se ríe. ¿Por qué la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 6:9 dice, entre otras cosas, los fornicarios no heredarán el reino de Dios? No dice la fornicación no heredará el reino. El que sigue practicando. Exactamente. Tenemos que entender esto. Hay una alianza en la práctica del pecado. Y Dios en el infierno no va a castigar la fornicación, me va a castigar a mí por mi alianza con el pecado. Hermano, en la cruz, Cristo no cargó los pecados en abstracto. ¿Me explico? Eso es muy importante que lo entendamos. Dios no va a castigar el pecado en abstracto, separado del ser humano. ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? En la práctica. No erren, dice. Ni los ladrones, por ejemplo, dice. Dios no va a castigar al robo, Dios va a castigar al ladrón. ¿Me explico? Cuando practico el pecado me hago cómplice. No caí en algo, no caí en cierto pecado. Soy ese pecado. No caí en mentir, soy mentiroso. ¿Por qué? Porque practico una vida de mentira. Entonces Dios va a llamar las cosas como son. Verso 11 de 1 Corintios capítulo 6. ¿Qué opina Pablo acerca de la iglesia? Dice: y esto eran algunos. ¿En qué tiempo está? Tiempo pasado. Y esto eran algunos. Y dice lo siguiente: mas ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bienvenidos a la gracia, donde son lavados, donde son justificados y ahora pueden tener una vida nueva. Porque si no, ¿qué predicamos? ¿Qué diferencia hay en la iglesia con lo que dice el mundo? Si no hay nueva vida en Cristo. ¿Ven? Es una cuestión de naturaleza. No es un mensaje feliz, no es un mensaje lindo, no es un cambio de vida económico, etcétera, etcétera. Es un cambio de naturaleza, donde la naturaleza que habita en nosotros
lo único que tenemos que hacer es poner primero el reino. Lo demás será añadido, eso también es bíblico. Yo no estoy en contra de las bendiciones de Dios. Ahora, la bendición principal de Dios es vivir en la gracia, es vivir una nueva vida, es que mi vida sea transformada. ¿De qué le sirve al hombre tener salud completa, todo el dinero del mundo y que pierda su alma? ¿Sirve de algo? ¿Qué pasa cuando creo y proclamo conocer a Dios, pero vivo en el estado de pecado? Hebreos capítulo 10, versículo 26, si lo pueden buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Qué pasa cuando una persona persiste en estar en el pecado, aseverando que eso delante de Dios no tiene nada de malo, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Advertencia contra el que peca deliberadamente. Dice, porque si pecaremos, escuche bien, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice eso, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa voluntariamente? A propósito, exacto, avalando lo que hago. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si yo conozco a Cristo, perdón, voy a aclararlo, ¿no? Si yo digo conocer a Cristo y persisto en seguir pecando, ya no tengo otra alternativa. Porque la salida del pecado es Cristo, no hay otra alternativa. Y si yo digo tener a Cristo y sigo en eso, Cristo no puede venir a morir otra vez por mí. No va a venir otro Cristo, no va a venir otro Salvador. La iglesia no te va a salvar. Amén. Ya no queda sacrificio, es la única alternativa, es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en donde haya salvación. Si yo digo tenerlo a Él y no estoy en la gracia, no estoy en la verdad de Dios, hay algo raro. Por eso Pablo dice, bueno, se cree que fue Pablo, el escritor de Hebreos, pero no se sabe qué día, pero lo seguro es que es inspirado por Dios, ¿no? Que si pecaremos voluntariamente. Versículo 29 del mismo pasaje dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerán los que pisoteen al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Esto es tremendo. O sea que mi estilo de vida, si yo confieso conocer la verdad, mi estilo de vida no cambió, ¿cuánto castigo creen ustedes que merecerá? Es una pregunta, no lo dice ahí, ¿no? Y nosotros no somos Dios para castigar. Eso está claro, ¿no? Ahora, pregunto, pisotear la sangre, tenerla por inmunda, hacer afrenta al Espíritu de gracia, no son pavadas, no son pavadas. Por eso digo, tenemos responsabilidad delante de Dios. Tengo que vivir lo que yo digo, que creo. Tiene que haber una reconciliación entre lo que yo digo y lo que vivo. Tiene que haber un respaldo entre lo que yo digo y lo que vivo. Si no, me estoy engañando a mí mismo. Es preferible ser sincero, porque la puerta de la gracia nunca se cierra. Amén. El que se reconoce pecador, se confiesa ante Cristo y cree en Jesucristo de todo corazón, bienvenido a la gracia. Es tan fácil. Pero el problema es que nosotros somos tan difíciles a veces. Si peco voluntariamente teniendo el conocimiento de la verdad, hago nulo el sacrificio de Cristo sobre mí. Amén. Es decir, demuestro que jamás conocí a Cristo ni su salvación. No hubo un cambio de vida, no hubo un cambio de reino, no hubo un traslado de las tinieblas a la luz. Eso no ocurrió. Ese es el estado del hombre ante Dios. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque tenemos que tocar fondo, tenemos que saber quiénes fuimos, de dónde salimos y de dónde Dios nos sacó. Yo escucho testimonios tremendos, allá está Pablo, es un testimonio tremendo de alguien que salió de la droga. ¿O no, Pablo? Hubo arrepentimiento, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero digo, ahora, no es que Pablo, no, pobrecito, sí, la iglesia es para Pablo porque Pablo estaba en la droga, pero yo
Yo me levanto a trabajar todos los días, yo no fumo, no tomo. Hay mucho de eso en la iglesia, donde los pecadores son algunos y otros no. Donde esto de, no, yo que le voy a predicar al de afuera, sí, yo viví una vida normal y vine a la iglesia y bueno, hermano, fuimos rescatados del infierno, esa es la verdad. Algunos cayeron en cosas peores, tuvieron peores consecuencias, pero el hombre en sí estaba destituido y está destituido de la gloria de Dios. Tengo que entender de dónde salí, tengo que entender de dónde Dios me sacó. Si no, no voy a poder nunca apreciar la gracia. ¿Sabe por qué hay gente que viene, se va, un día creyente, otro día no, un día se arrepiente, otro día no? Porque no entiende. Primero no entiende dónde está Él, y segundo no entiende qué Dios hizo con Él. Y no lo puede entender hasta que no nazca de nuevo. ¿Cómo lo hacemos nacer de nuevo? No hay forma. Pero nuestra responsabilidad delante de Dios es predicar el Evangelio. Es la única manera. Es la única manera. ¿Amén? Para concluir y que se entienda todo. Puede olvidarse todo lo que dije hasta ahora, esto no se lo olvide. La diferencia entre el estado de pecado y los pecados es la misma diferencia que hay entre caerse y tirarse. ¿Saben cuál es? La voluntad. Usted puede salir a la calle creyendo todas las verdades bíblicas, tratando de vivir en el Espíritu, y puede pasarle algo porque todavía estamos sujetos a tentación. Ahora, si usted sale a negar todo lo que cree, no le importa nada de lo que se habló, no ha creído lo que se habló, no lee la Biblia, no entiende la Biblia, no vive en comunión con Dios y sale a practicar todo lo que usted quiera y a vivir como usted quiere y bajo los conceptos que usted tiene de la idea de Dios, etcétera, etcétera, ahí estamos complicados. Ahí ya te estás tirando. Hay un problema de voluntad, ¿no? Ahora surge una pregunta, y ahora sí vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, tenemos unos 10 minutos. Romanos capítulo 1, versículo 16, y ya nos introducimos en salvación que tiene que ver con el material del módulo. ¿Por qué es necesario hacer toda esta introducción? Porque si no, nunca vamos a poder apreciar la doctrina de la salvación y de la justificación y de la santificación. La obra de Cristo en sí no se puede presenciar y no se puede apreciar si no entiendo de dónde Dios me sacó. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben por qué el Evangelio es tan importante? ¿Saben por qué cuando estudiamos historia nos damos cuenta que el Evangelio sobrevivió, por así decirlo, a la muerte de sus 12 exponentes mayores, los apóstoles? ¿Saben cómo hizo el Evangelio para sobrevivir a la iglesia imperial, a la hipocresía? ¿Saben cómo hizo el Evangelio para sobrevivir a todas las personas que ya murieron? ¿Saben cómo hizo el Evangelio para sobrevivir a la cantidad de herejías que atacaron a la iglesia? ¿Saben cómo el Evangelio hoy sobrevive en cualquier tipo de iglesia, en cualquier tipo de denominación, en cualquier tipo de estado, en cualquier tipo de sociedad? ¿Saben por qué el Evangelio hoy puede cambiar a alguien de la nada? ¿Saben por qué el Evangelio hoy, aunque sea presentado con una intención equivocada, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, puede lograr su cometido? Porque el Evangelio está vivo en sí mismo. El Evangelio no es dependiente. El Evangelio no es dependiente. El Evangelio no depende de lo que yo haga. El Evangelio está vivo en sí mismo. La palabra de Dios está viva. ¿Me explico? Yo le puedo hoy predicar el Evangelio con la intención totalmente equivocada y con mi corazón totalmente en penumbra. Ahora, el Evangelio a través del Espíritu, o el Espíritu a través del Evangelio, puede llegar a sus corazones y cambiarlos. Porque ese es el poder del Evangelio. Después yo me arreglaré con Dios. Pero la obra del Evangelio no la pudo detener nadie y tiene el poder efectivo que tuvo hace 2000 años y sigue teniendo hoy. El Evangelio sigue salvando gente. No es la iglesia la que salva gente, es el Evangelio. En todo caso, la iglesia es la comunidad donde va a ser añadido el salvado, por así decirlo, ¿no? Viene con música y todo. Aprovecho para decirles que no importa quién es el dueño del celular, ¿no? Pero pongan volumen bajo el celular, porque si no me interrumpe la enseñanza. No lo apague, porque puede ser alguien importante, pero no cuesta nada ponerlo en silencio, ¿sí? Para no molestar al que está atento.
Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué Pablo tiene que aseverarle a una iglesia que él no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué Pablo le tuvo que decir a Timoteo que no se avergüence del Evangelio? O va un poquito más clara la pregunta. ¿Nos avergonzamos muchas veces del Evangelio nosotros mismos? Un doctor descubre la cura contra el cáncer, descubre la cura contra el SIDA. ¿Usted cree que tendría vergüenza de salir a decirlo? No, soy doctor, descubrí la cura contra el cáncer, pero me da cosa decirlo. ¿Pero qué pasa? El Evangelio produce vergüenza. ¿Saben por qué? Por la reacción de la gente. Y no estoy hablando de, me van a cargar a tomar, no. Estoy hablando de que la persona en tinieblas no puede ver la luz del Evangelio. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Muchas veces caemos en la idea que el Evangelio es sometido a la concepción del pensamiento de la gente. Mucha gente sale a predicar el Evangelio y vuelve más confundido que la persona a la que le predicó el Evangelio. El Evangelio está vivo en sí mismo. ¿Nos podemos llegar a avergonzar? No está bien, pero digo, quizás sí. ¿Podemos llegar a dudar ante la reacción del público? Sí. ¿Podemos llegar a tener miedo? Por ahí nosotros no nos pasa nada, pero los misioneros que predican en países donde está prohibido viven con miedo. ¿Usted cree que va por la calle? No, mándenme, yo soy cristiano. No, porque la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Si saben que está prohibido con pena de muerte, no van a salir gritando. Van a tratar de predicar en el silencio, ¿no? Tienen sus estrategias y demás. Pero digo, más allá de la emoción que yo tenga a la hora de predicar el Evangelio, lo importante es lo que el Evangelio hace en sí mismo para aquellos que son llamados. Amén. Ahora, Efesios capítulo 2, vamos a ir terminando. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice algo importante en cuanto al estado del hombre y en cuanto a la intervención del Evangelio. Cabe destacar que el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? EU, la palabra EU, significa bueno. Y Evangelio o Evangelio significa mensaje. El buen mensaje de parte de Dios. Recuerden que el buen mensaje se da a partir de un mal mensaje, o de una mala noticia, ¿no? ¿Cuál es la mala noticia? La que vimos en la primera parte. Todos pecamos, están todos destituidos de gloria a Dios, y ahí interviene la buena noticia del Evangelio, que no es tan bueno en qué estado estoy delante de Dios. Por eso el tema de la vergüenza, por eso el tema de tanta oposición, por eso el tema de, y esto sí lo quiero decir antes de terminar, de modificar el Evangelio para atraer a otro tipo de gente. Esto suena re cool, suena re actual, pero hay un problema en sí mismo. Cuando ustedes observan la parábola del sembrador, ¿sí? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Jesús no dice que el problema está en la semilla. Tampoco dice que el problema está en el sembrador. Dice que el problema ¿dónde está? En el corazón, en la tierra donde cae. Entonces esta idea de modificar la semilla o modificar usted tiene que ser como es. No es me visto de heavy metal para predicar los heavy metal, no. Quiero vestirse de heavy metal, vístase, pero no se vista, no se disfrace creyendo que eso va a tener más influencia. Porque encima la gente afuera se da cuenta si sos heavy metal. A ver si va vestido de heavy metal y le habla, no. Pero está esto, ¿no? Me disfrazo para llegarle más a la gente. ¿Cómo que? El poder del Evangelio no necesita eso. En todo caso, usted quiere respetar una costumbre de algún pueblo y demás en cuanto a su vestimenta, hágalo, no hay ningún problema. Pero el tema es creer que hay un poder de influencia en mi vestimenta para llegar a aquellos que no creen. Hubo grandes evangelistas misioneros que impactaron a naciones cuando también modificaron sus vestimentas. Pero no lo hicieron con la idea de que eso tenía poder. Lo hicieron con la idea que Pablo tiene cuando dice me he hecho gentil para ganar a los gentiles. Es entrar en ellos, respetarlos, ¿sí? Para predicarles a Cristo. Pero no es algo de influencia.
No es modificar el Evangelio, no decir la palabra cruz para que me acepten, no decir la palabra arrepentimiento, voy a decir cambio de pensamiento. ¿Qué significa eso? Pero digo, la palabra arrepentimiento te suena duro, entonces digo otra cosa. No le voy a decir infierno porque es fuerte. Le voy a decir Señor para que de última no entienda. Pero digo, esta idea de modificar, ahí tenemos que tener cuidado. El problema sigue estando en el corazón del hombre. El problema no está en el Evangelio y el problema tampoco está en vos. Vos estás capacitado para predicar así como estás. O el pastor Pablo le tiene que decir a la persona, no, esperame que voy hasta casa, me pongo el traje, vengo y te predico. Porque con traje por ahí me llevo más. Eso es otra cosa, tiene que ver con una actitud delante de Dios a la hora de brindar un culto en todo caso. Pero usted no puede ir a trabajar o venir con traje para decir, no, cuando los hermanos me digan, yo les voy a predicar. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando muertos en delitos y pecados. ¿No? ¿Dice eso o no? ¿Cuál es el estado del hombre? Otra vez lo asevera Efesios capítulo 2. Estando muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Que el hombre está separado de Dios. La palabra muerte, en el concepto cristiano, es la separación del alma y el cuerpo. Entonces, cuando Adán cayó, lo que pasó fue que murió, se separó de Dios. Y ahí florecieron un montón de cosas. Por ejemplo, echando la culpa a la mujer, ¿no? El acusar a otros, el querer lavarnos las manos, ¿no? El esconderse de Dios por haber hecho algo malo, ¿sí? El darse cuenta que estaban desnudos. Eso fue fruto de una caída. Eso fue fruto de una muerte espiritual, de una separación de Dios. El creer que yo puedo decidir qué está bien y qué está mal delante de Dios. El hombre nunca fue capacitado con este don. El hombre no puede decir qué está bien y qué está mal delante de Dios. Es Dios el que dice que está bien y que está mal. No creer en la palabra de Dios. El no creer en la palabra de Dios. La desobediencia, la rebelión. Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? El pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia son salvos. ¿Qué significa que por gracia somos salvos? Que es un don y es un favor de Dios. O sea, la salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? Que la salvación no es por obra. No se puede entrar al reino de Dios justificándome de Dios sin buenas obras. Esa fue la idea de los judaizantes, esa fue la idea de los fariseos, esa fue la idea de los primeros que atacaron la doctrina de la gracia. Porque hubo dos extremos con respecto a la gracia, el libertinaje y el legalismo. Esto de presentarme delante de Dios y decir, yo voy al cielo porque soy bueno. No. Por gracia soy salvo. ¿Y cuándo me doy cuenta que soy salvo? Porque ahí sí vienen las obras. Efesios 2:10. Más adelante lo vamos a ver. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, la nueva naturaleza, para andar en buenas obras, las cuales Él predestinó, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Obviamente, las buenas obras son fruto de haber sido salvados. O sea, las buenas obras no me hacen entrar al cielo. Pero las buenas obras demuestran que entré al cielo. Ahora, también es necesaria la doctrina, porque yo puedo ser un buen tipo y doctrinalmente estar creyendo que yo nací para ser buen tipo y que por ser buen tipo me voy a salvar. Cuidado, eso lo tengo que discernir también. ¿Qué dice la Biblia? ¿No? La salvación fue obra de Cristo en la cruz y llega a nosotros por medio del Evangelio. ¿Amén? Y por medio de la convicción del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón. O sea, esta idea de la oración de fe que nació en el ámbito pentecostal, ¿no? Que era una forma de cumplir con esta palabra, hacerle confesar a la gente que Jesús era el Señor, es la famosa oración para recibir a Cristo, ¿no? Que muchos de acá la hemos practicado. En sí mismo, no es un dogma cristiano. No ponga la oración de fe a nivel del bautismo, por ejemplo. Eso lo tenemos que saber.
Mediante la oración de fe yo puedo lograr que la persona confiese que Jesús es el Señor y que lo necesita. Lo que yo no puedo lograr mediante la oración de fe es que crea en el corazón. Cuidado con eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el corazón, porque ahí surge la transformación. No es una cuestión de confesar, del poder de mi lengua, de declarar que Jesús es el Señor y automáticamente ya Él es el Rey de mi vida. Y cuando todos me ven, saben que sigo reinando yo. Tiene que ir de la mano. La confesión es necesaria, sí, pero tiene que ir de la mano con lo que creo en el corazón. Y ahí está la intervención del Espíritu Santo. O sea que yo puedo lograr una cosa, confesar, pero lo que no puedo lograr, o hacer confesar, ¿no? Lo que no puedo lograr es que la gente crea de corazón. Eso lo tiene que lograr Dios. Eso lo logra la convicción del Espíritu. Martín Lutero decía una frase que era la siguiente, ya terminamos. Nosotros, decía Lutero, nosotros debemos llevar el Evangelio al oído. Dios se encarga de llevar el Evangelio al corazón. ¿Amén? Dios se encarga de llevar el Evangelio al corazón. Vamos a seguir la próxima clase.